Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Estas son las noticias más importantes de la semana. Drill Baby Drill. Dos grandes avances para Argentina, acuerdo con el FMI y retirada parcial del cepo. Elecciones en Ecuador, Noboa arrasa en las urnas. Represalias chinas a los aranceles recíprocos de Estados Unidos. Perspectivas económicas inciertas en Emiratos Árabes. Fitch mejora el rating crediticio de Nigeria. Pausa arancelaria general de Estados Unidos. La Unión Europea se muestra cauta y negociadora durante la pausa arancelaria. Comenzamos este repaso fijándonos en el mercado del petróleo. La cotización del crudo referenciado en Estados Unidos, el West Texas, se ha situado esta semana en torno a los $60 el barril, un 25% por debajo respecto a las cifras de hace un año. La caída del precio no solo responde a los temores de una desaceleración de la economía mundial, como consecuencia de la agresiva política comercial adoptada por la administración de Trump, sino también a la inesperada decisión de la OPEP Plus de acelerar la eliminación gradual de los recortes en la producción. En concreto, el cártel aumentará la producción en mayo en más de 400.000 barriles diarios, 4 veces más respecto al guión previsto inicialmente. Esta medida ha sido interpretada por muchos como una maniobra de Arabia Saudí para penalizar a aquellos miembros de la organización, principalmente Emiratos Árabes, Irak y Kazajistán, que en los últimos meses han incumplido deliberadamente el sistema de cuotas. Las previsiones para los próximos meses no descartan que la cotización del West Texas pueda descender hasta los $50 el barril, en el caso de que la imposición de aranceles acabe provocando una recesión de la economía mundial. De producirse, difícilmente el presidente norteamericano podrá cumplir con su eslogan Drill Baby Drill. Al contrario, según los datos recientemente publicados por el Banco de la Reserva Federal de Dallas, muchos proyectos de fracking en Estados Unidos no son rentables, con un precio del barril por debajo de los $65. En consecuencia, se calcula que si el crudo se sitúa en torno a los $50 el barril, la producción de petróleo estadounidense disminuiría en cerca de 1 millón de barriles diarios. Seguimos en Argentina. El tan esperado y necesario acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se concretó la semana pasada tras meses de intensas negociaciones. El 11 de abril, el directorio ejecutivo del FMI aprobó un programa de facilidades extendidas por $20.000 millones para Argentina, con un desembolso inicial inmediato de 12.000 millones y una primera revisión prevista para junio. Este respaldo marca un hito para el gobierno que busca consolidar los avances fiscales recientes, incluido el primer superávit fiscal en más de una década, reforzar las reservas del Banco Central y facilitar el regreso del país a los mercados internacionales. El programa incluye metas fiscales estrictas, un nuevo marco monetario y reformas estructurales en áreas clave como el sistema tributario y de las pensiones. Si bien el acuerdo brinda una señal de confianza, los expertos advierten que su éxito no está garantizado. Dependerá de la implementación sostenida de las reformas y de la capacidad política para sostener la gobernabilidad en un contexto aún frágil y volátil. En línea con los compromisos asumidos ante el FMI, el gobierno avanzó con la flexibilización del régimen cambiario. El esquema de devaluación controlada mensual se reemplaza por un sistema de bandas de flotación, en el que el tipo de cambio mayorista podrá moverse entre 1.000 y 1.400 pesos, con ajustes mensuales del 1%. Este nuevo régimen implica en la práctica una devaluación gradual, que ya genera expectativas de inflación adicional y presiona sobre el poder adquisitivo. Para las personas físicas se levantaron completamente las restricciones. En el caso de las empresas se flexibilizó el acceso a dólares, pero se mantienen las limitaciones. Las empresas podrán enviar dividendos al exterior únicamente si se corresponden a beneficios generados en ejercicios iniciados a partir de enero de 2025 y se les permitirá afrontar deudas previas mediante el uso del BOPREAL, un bono en pesos emitido por el Banco Central con ese fin. Además, se eliminó el dólar Bren, el que distorsionaba el esquema exportador al permitir liquidar parte de las divisas en mercados paralelos. Si bien el gobierno presentó estas medidas como señales de normalización y apertura, especialistas advierten que el equilibrio del nuevo régimen dependerá de una gestión muy prudente. Con la inflación en alza, reservas aún en niveles críticos y un clima político complejo, los riesgos de tensiones financieras siguen latentes. Y muy cerca de allí, en Ecuador, Daniel Noboa ha sido reelegido presidente de Ecuador con casi el 56% de los votos frente al 44% obtenido por la correísta Luisa González. La segunda vuelta, celebrada el domingo 13 de abril, resultó mucho menos ajustada de lo que pronosticaban las encuestas, marcando una derrota clara para la izquierda.
Como se recordará, Noboa asumió la presidencia en noviembre de 2023 tras imponerse en unas elecciones anticipadas convocadas tras la disolución de la Asamblea Nacional en medio de una crisis política y denuncias de corrupción que involucraban al entonces mandatario Guillermo Lasso. Ahora, con el respaldo ciudadano renovado, Noboa inicia un nuevo mandato y permanecerá en el poder hasta 2029. Su contundente victoria responde a varios factores. En primer lugar, ha sabido canalizar el temor de buena parte del electorado al regreso del correísmo, asociando a González con el legado de Rafael Correa y con experiencias autoritarias en la región. A esto se sumó su discurso de mano dura contra la inseguridad, una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos, que reforzó su imagen de liderazgo. También logró movilizar a sectores tradicionalmente menos activos, como los adultos mayores, en una elección con más del 83% de participación. González, en cambio, no logró ampliar su base más allá del electorado fiel al correísmo, pese a las alianzas, como la pactada con el movimiento indígena Pachacutic. Tras conocerse los resultados, González denunció un supuesto fraude electoral sin ofrecer pruebas y anunció su intención de pedir el recuento de votos. Noboa, por su parte, se prepara para iniciar una nueva etapa con amplio respaldo ciudadano, pero con enormes retos. La violencia vinculada al narcotráfico continúa siendo una amenaza diaria, pese a la militarización y las declaraciones de emergencia. A esto se suman los apagones eléctricos por la crisis energética y una economía que avanza con dificultad, marcada por el desempleo, la migración y tensiones comerciales. Además, la falta de mayoría en la Asamblea y la creciente polarización obligarán al presidente a negociar constantemente para sacar adelante su agenda. La legitimidad en las urnas no garantiza la gobernabilidad. Los próximos años pondrán a prueba su capacidad de gestión de cara a cumplir su promesa de campaña de construir un nuevo Ecuador. Y mientras, nueva semana de represalias y contramedidas comerciales entre Estados Unidos y China, Pekín ha anunciado la aplicación de aranceles del 125% a todas las importaciones procedentes de Estados Unidos a partir del 12 de abril, en respuesta a los aranceles recíprocos de Estados Unidos del 125% impuestos el día 9, así como la aplicación de una serie de restricciones comerciales no arancelarias. A diferencia de las represalias previas, los nuevos aranceles afectan a la totalidad de las exportaciones estadounidenses a China, por valor de 143.000 millones de dólares, lo que representa el 7% del total de las exportaciones estadounidenses, siendo los sectores más expuestos una amplia gama de materias primas y productos manufacturados. Además, el gobierno ha añadido 11 empresas a la lista de entidades no fiables y 16 compañías de la lista de control de exportaciones, la mayoría en el sector de los drones. También ha ampliado la lista de minerales críticos restringidos bajo la restricción de doble uso. Por último, el gobierno chino ha abierto una investigación antimonopolio sobre la empresa química estadounidense DuPont y ha presentado una demanda ante la Organización Mundial del Comercio, alegando que la actuación estadounidense viola gravemente las normas de la Organización Mundial. Esta semana nos fijamos también en las perspectivas económicas de Emiratos Árabes. Su PIB creció un 3,9% el año pasado, según los datos publicados esta semana por el Banco Central. La industria de los hidrocarburos registró un discreto dinamismo en torno al 1,6%, lastrado por la decisión de la OPEP Plus de extender las restricciones en el sistema de cuotas. Por su parte, los sectores no relacionados con el crudo experimentaron un aumento del 4,6%, sustentado en el programa de diversificación que están desarrollando las autoridades. Para este año, el comportamiento económico es incierto. El Banco Central prevé un crecimiento del 4,7%, impulsado por el acuerdo de la OPEP Plus de flexibilizar la producción. Sin embargo, estas estimaciones se realizaron antes del Liberation Day. La desaceleración de la economía mundial como consecuencia de la incertidumbre y de los efectos de los aranceles presionarán a la baja el precio del crudo, tal y como ya está ocurriendo. Además, no se descarta que el cártel opte en un futuro por endurecer el sistema de cuotas para mantener tensionado el mercado. En cualquier caso, Emiratos Árabes Unidos continúa con su estrategia de reforzar su posición como hub logístico y de negocios, sustentado en parte en los numerosos tratados comerciales suscritos en los últimos años. Esta semana, las autoridades anunciaron el inicio de negociaciones con la Unión Europea para un acuerdo de libre comercio. Nos vamos hasta el continente africano porque allí la agencia de calificación crediticia Fitch ha mejorado el rating soberano de Nigeria a B mayúscula, a 5 escalones de la categoría de inversión, con una perspectiva estable. La decisión está respaldada por la mejora de la confianza de los mercados en el gobierno de Bola Tinubu y la agenda reformista aplicada desde el comienzo de su mandato, hace casi 2 años. Estas medidas incluyen la liberalización parcial del tipo de cambio y la paulatina eliminación del subsidio a los combustibles. Según Fitch, la coherencia y credibilidad de la política económica nigeriana, así como la reducción en las distorsiones
explosiones económicas han mejorado la estabilidad macroeconómica y aumentado la resistencia a riesgos tanto internos como externos. Estos incluyen la incertidumbre comercial global, los bajos precios del petróleo o las limitaciones de producción doméstica de crudo. Y en Estados Unidos seguimos pendientes de la guerra comercial. En el último momento, presionado por las caídas en las bolsas, el alza de la rentabilidad del bono estadounidense y los vaticinios de recesión económica, Donald Trump aprobó una pausa de 90 días para la entrada en vigor de los aranceles recíprocos sobre más de 50 países prevista para el pasado 9 de abril. Queda en vigor el 10% mínimo general aprobado para todos los países que entró en vigor el día 5 de abril. Por otra parte, a modo de castigo por su actitud desafiante, Washington se enzarzó con China en un bucle de represalias que llevó el arancel sobre importaciones chinas del 34% inicial aprobado hasta el 125%, lo que unido al 20% aprobado el mes anterior supone un arancel adicional en 2025 del 145%. Por su parte, China llegó hasta el 125% y anunció que no emprendería más represalias, dado que a partir de este nivel el comercio ya no es viable. Efectivamente, estos aranceles equivalen a un bloqueo comercial entre las dos grandes potencias. Con todo, los mercados, tras una semana de fuertes caídas, celebraron la pausa arancelaria con una de las mayores subidas en décadas. El S&P 500 subió un 9,5% en un solo día, tras conocerse el plazo de 90 días para negociar esos aranceles. No obstante, a lo largo de la semana, el índice de referencia en Estados Unidos perdió la mitad de estas ganancias, mientras los analistas siguen evaluando el daño que la incertidumbre generada y los aranceles con China harán en la economía mundial. Y finalizamos precisamente en la Unión Europea, que ha reaccionado con cautela pero con cierto alivio a la decisión del presidente estadounidense de suspender durante esos 90 días la aplicación de los nuevos aranceles recíprocos, aunque mantiene, como decíamos, vigentes los gravámenes ya establecidos del 10 y del 25% sobre productos clave como el acero, el aluminio y los automóviles. En respuesta, Bruselas ha decidido pausar también durante 90 días la entrada en vigor de sus contramedidas que estaban programadas para comenzar el 15 de abril y afectaban a importaciones por valor de 3.900 millones de euros en una primera fase. La decisión fue tomada tras consultas internas entre la Comisión y los Estados miembros, en los que prevaleció el criterio de no alimentar una posible escalada comercial. Desde Bruselas se ha recalcado que esta pausa responde a una voluntad clara de preservar la relación económica transatlántica, considerada estratégica por ambas partes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que esta tregua ofrece una oportunidad para las negociaciones y reiteró el compromiso de la Unión con un comercio basado en reglas claras y previsibles. Todas las opciones siguen sobre la mesa, advirtió, subrayando que la Unión Europea continuará trabajando en paralelo en posibles contramedidas y en la diversificación de sus alianzas comerciales. El desarrollo de estas conversaciones será clave para definir el rumbo de una relación bilateral sometida a una creciente tensión. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.